de estos ángulos que trabajamos, en donde aclaramos cuáles son los internos, cuáles son los externos, cuáles están en un primer plano y en otro plano, en otro semiplano, perdón, vamos a ver las características de estos ángulos. Si ustedes observan, hay 4 ejemplos. Uno externo, uno interno, del mismo semiplano. Uno interno, otro externo. Siempre del mismo semiplano. Acá, uno externo, otro interno. Uno interno y uno externo. Siempre del mismo semiplano. No estoy mezclando. Uno interno y uno externo del mismo semiplano. Externo, interno, externo, interno, interno y externo. Por lo tanto, cuando un ángulo es interno y el otro ángulo es externo del mismo semiplano, siendo A paralela a B, cortado por una transversal, el nombre de estos ángulos se llaman correspondientes, o sea que alfa es externo, beta es interno, son correspondientes. Omega es interno, lambda es externo, son correspondientes. ¿Por qué son correspondientes? Porque uno es interno, uno es externo, están en el mismo semiplano, por lo tanto se llaman correspondientes. ¿Qué propiedad tienen los correspondientes? Que son congruentes. ¿Qué significa la palabra congruente? Es que estos ángulos son iguales. Uno externo, uno interno, el mismo semiplano se llaman correspondientes, por lo tanto alfa y beta en este caso, por ser correspondientes, por respetar esta definición, uno interno, uno externo del mismo semiplano son correspondientes, por lo tanto estos ángulos son iguales. ¿Qué significa que sean iguales? Que van a tener el mismo valor. Acá omega y lambda son correspondientes, entonces omega es igual a lambda. Tienen el mismo valor, son correspondientes. Siempre que determinemos la definición, cómo están definidos estos ángulos, hay que aclarar que alfa es igual a beta, ¿por qué? Porque son ángulos correspondientes entre paralelas. Acá lo estamos diciendo, un ángulo interno, un ángulo externo, siempre correspondiente al mismo semiplano, se llaman correspondientes y la característica de los correspondientes en rectas paralelas cortados por una transversal es que son congruentes. La congruencia significa que los ángulos son iguales. En este caso, pi es igual a tita, porque también son correspondientes. Uno externo, uno interno del mismo semiplano. En este caso, lambda y omega son iguales. ¿Por qué? Porque son correspondientes entre paralelas, uno interno y uno externo. Vamos a otra definición de estos ángulos. Puede ocurrir que también trabajando en el mismo semiplano, dos rectas paralelas cortadas por una transversal, también tengo 4 ejemplos en donde los dos son externos. Fíjense que acá no hay uno y uno, acá son los dos externos, los dos internos del mismo semiplano. Acá son los dos externos o los dos internos del mismo semiplano. ¿Qué va a pasar? Acá, los dos ángulos son externos o los dos ángulos son internos, respetando el mismo semiplano. ¿Cómo se van a llamar estos ángulos? Conjugados. Los conjugados, que tienen que ser los dos externos o los dos internos, los dos externos o los dos internos, siempre en un mismo semiplano. Fíjense que no mezclamos planos. ¿Qué característica van a tener estos ángulos? Son suplementarios. ¿Qué significa que dos ángulos, esto lo vieron en primer año, qué significa que dos ángulos sean suplementarios? Que suman 180 grados. ¿Por qué? Alfa y beta son los dos externos. ¿Cómo se llaman? Ángulos conjugados, conjugados externos. ¿Cuál es la característica entre las rectas paralelas? Los conjugados, en este caso este es un conjugado externo, alfa y beta son conjugados externos, la característica es que son suplementarios. ¿Qué implica que sean suplementarios? Ambos suman 180 grados.
Recordemos que en los otros no eran suplementarios, son correspondientes. Los correspondientes son iguales. Esa es la definición, la característica que tienen los correspondientes en las rectas paralelas. Acá los conjugados suman 180. En este caso los conjugados son internos. ¿Por qué? Porque los dos son internos y están en un mismo semiplano. Por lo tanto, omega y pi suman 180, porque los conjugados entre paralelas no son iguales, sino que suman 180. Acá tengo otros conjugados. Los conjugados externos están en un mismo semiplano. El ángulo delta más el ángulo lambda, por ser conjugados externos, suman 180 grados. Estas características son lo que cumplen estos ángulos en rectas paralelas. Y acá tenemos tita y lambda. El ángulo tita, acá son los conjugados internos. Los conjugados internos y los conjugados externos siempre van a sumar 180 grados. Los conjugados suman 180 grados. Los correspondientes, recuerden que hay uno externo y uno interno, o al revés, uno interno y otro externo, son congruentes. Los congruentes significa que sean iguales. Los correspondientes son iguales. Los conjugados suman 180 grados, pero los conjugados tienen que ser los dos externos, los dos internos, los dos externos y los dos internos. Pasa, hasta acá siempre venimos trabajando con el mismo semiplano, que puede ocurrir que un ángulo sea externo y que esté en un semiplano, y que lo relacionemos con otro ángulo que está en otro semiplano. Pero si observamos, son los dos externos. Este está del lado exterior, este está del lado exterior, solo que uno corresponde a un semiplano y otro a otro semiplano. Tienen otra definición. Cuando están en diferentes semiplanos, distintos, es el símbolo de diferente, distintos, o sea, significa que no son el mismo semiplano, y los dos son externos o los dos son internos, los ángulos se llaman alternos. Entonces acá la palabra alternos es que uno está de un lado, uno del otro, pero tienen que ser los dos externos o los dos internos. Este y este son externos, o sea que alfa y beta son alternos. Uno de un semiplano, otro del otro. Acá puedo trabajar. Este es interno, pero como lo voy a alternar siempre del lado interno, este es otro interno. Acá tengo este, puede ser externo, y de este otro lado